Hola queridos estudiantes, esperando que se encuentren muy bien en sus casas con las medidas necesarias para enfrentar esta pandemia, le damos la bienvenida a la clase de lenguaje. La unidad es producción de textos literarios. Los objetivos de la guía número 4 son los siguientes. Número 1. Comprender la diferencia entre un texto literario y uno no literario. Número 2. Producir textos narrativos referentes a la cuarentena en el contexto de la pandemia. Antes de comenzar con nuestra actividad, debemos recordar cuál es la diferencia entre un texto literario y uno no literario. Un texto literario son aquellas narraciones que el autor expresa emotividad de la realidad en que vive. Nos encontramos los cuentos, los dramas, las fábulas. ¿Qué es un texto literario? La función principal de un texto literario es poética, es decir, cuenta una idea, historia o sentimiento, utilizando un lenguaje original y creativo para captar la atención del lector. Además es subjetiva, ya que el autor expresa su opinión o percepción personal. El texto literario se divide en géneros. Número 1, narrativo. Número 2, poético. Número 3, dramático. Número 1, narrativo. Hace referencia a todas las obras escritas en prosa en las que existe un narrador, tales como la novela, el cuento o la leyenda. Número 2, poético. La forma de las obras escritas en verso, cuya finalidad es exaltar los sentimientos del poeta. Y por último, el dramático. Son aquellas obras que se desarrollan a partir del diálogo entre dos o más personajes. Su finalidad es la representación frente a un público. Un texto no literario tiene una función y estilos totalmente distintos a los de un texto literario. Su objetivo es informar, enseñar o instruir al lector sobre un tema concreto. En otras palabras, un texto no literario tiene carácter informativo o didáctico. Se presenta una información de forma objetiva de tal modo que le ayuda al lector a estar documentado en el tema sobre el que quiere saber. Tenemos las noticias, las recetas, los afiches, las propagandas, etc. Luego de que vimos la diferencia entre un texto literario y no literario, pasaremos a la actividad de la guía número 4, el cual va a ser producir textos narrativos referentes a la cuarentena en el contexto de la pandemia, específicamente la creación de un cuento. Antes de comenzar con tu creación, recordemos qué es un cuento. Un cuento es un relato o narración breve de carácter ficticio o real, con un argumento fácil de entender y cuyo objetivo es formativo o lúdico, en que participan personajes reales o imaginarios. El lenguaje que se utiliza en ellos es sencillo para que pueda ser entendido por personas de todas las edades. A su vez presenta una estructura, inicio, desarrollo, nudo y desenlace. Luego de ver lo que es un cuento, pasaremos a revisar las 8 sugerencias mencionadas por la profesora Alejandra. Atención. Sugerencias para escribir un cuento. Para escribir un cuento, te sugerimos considerar los siguientes elementos. Número 1. Elección de un tema. Recolecta diversas ideas para tu cuento. Si tu mente no está creativa, puedes tomar como referencia experiencias personales, cercanas o conocidas. Organiza tus ideas y piensa cómo vas a comenzar. Lee una introducción a tu historia. Punto número 2. Escenario. El escenario es el lugar y la época en donde se van a desarrollar tus ideas. El tema puede dar pie a escoger, de forma más sencilla, el escenario donde se va a representar tu relato. ¿Dónde quieres que tenga lugar tu historia? ¿En qué tiempo? ¿Ambientarás tu relato en el pasado o en la actualidad? Punto 3. Personajes. Debes definir quiénes aparecerán en tu cuento. Puedes basarte en personajes ficticios o bien inspirarte en personas de la vida real. Punto 4. Narrador. ¿Desde dónde se contará la historia? ¿El narrador está dentro o está fuera del relato? ¿Será un narrador protagonista o estará del relato fuera como un narrador omnisciente? Punto 5. Conflicto. El conflicto es el nudo o problema que surge en el cuento. Puede
puedes sentirte identificado con este conflicto o hacer que el lector también se reconozca a raíz de este problema. Punto 6. Resolución. En la resolución está el desenlace del conflicto. Para acabar con el cuento, es preciso resolver los problemas de los personajes de tu historia. El final debe ser verosímil, natural y, en lo posible, un final inesperado para sorprender al lector. Punto 7. Una vez escrito tu cuento, lo conveniente es dar un repaso de él para corregir las posibles fallas y ver lo que no ha quedado nada por escribir. Y el último punto, el punto 8, título del cuento. Realizado todos los pasos anteriores, es hora de pensar en un título llamativo que capte la atención del lector y que represente lo que se ha escrito. Luego de las 8 sugerencias mencionadas por la profesora Alejandra, te invitamos a construir tu propio cuento, el cual debe estar enfocado en la cuarentena. Si tienes alguna duda, escríbenos a los correos que están a finalizar la diapositiva. Mucho éxito en tu trabajo.